¿Quieres aprender a realizar estos 4 pasteles básicos? Yo te enseño a realizar estos deliciosos pasteles. Quédate aquí. Comenzamos. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel chocolate brownie. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. En un recipiente vamos a agregar una taza de cocoa en polvo sin azúcar. Yo estoy utilizando de la marca Alpesi. No estoy promocionando ninguna marca. Y vamos a agregar media taza de aceite. Vamos a mezclar muy bien y vamos a reservar. En un recipiente vamos a agregar 110 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Vamos a batir. Vamos a agregar una taza y media de azúcar. Y vamos a agregar toda la mezcla de cocoa y aceite. Batimos. Y vamos a ir agregando poco a poco 3 huevos. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla. Cernimos 2 tazas de harina. Media cucharada de polvo para hornear. 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Un cuarto de cucharadita de sal. Batimos con mucho cuidado para no levantar la harina. Y vamos a agregar media taza de crema ácida. Batimos. Y vamos a agregar media taza de leche. Terminamos de agregar la harina. Y agregamos lo restante de la leche. Vamos a batir. Raspamos las orillas y el fondo para comprobar que todos los ingredientes estén bien integrados. Aquí tengo una taza de agua caliente y agregamos una cucharada de café soluble. Puedes utilizar también café de máquina. Mezclamos de forma envolvente hasta integrar. Yo estoy utilizando 2 moldes de 20 centímetros. En el fondo de los moldes agregamos papel encerado y en la parte de las orillas vamos a agregar manteca vegetal y un poco de harina. Horno precalentado 180 grados centígrados por 30 a 35 minutos, depende de cada horno. Aquí ya salió del horno. Vamos a desmoldar y quitamos el papel encerado. Vamos a comenzar con las nueces con caramelo. En un sartén vamos a agregar 1/3 de taza de azúcar y vamos a dejar que forme caramelo. Ya que se formó el caramelo, vamos a agregar 2 cucharadas de crema para batir. Ya que se integró la crema, agregamos 100 gramos de nuez a la mitad, una cucharada de mantequilla, vamos a separar todas las nueces que no queden pegadas. Ya están listas y dejamos enfriar. Aquí ya están frías, vamos a dividir a la mitad
y la otra mitad vamos a picarlas en pequeños trozos. Reservamos para el relleno. En una cacerola vamos a agregar 2 tazas de crema para batir o nata para montar. Ya que dé su primer hervor, vamos a apagarle a la estufa y vamos a agregar 1 taza y 1/4 de chocolate semi amargo. Ya está apagada la estufa, solamente hay que mezclar para integrar. Si te quedaron grumitos, vamos a pasar el batidor de globo. Vamos a pasar a un recipiente para que enfríe por completo. Lo vamos a llevar a refrigerar por alrededor de 3 horas. Aquí ya está listo, vamos a batir. Yo lo voy a pasar a otro molde más grande para poder batir muy bien la crema. Agregamos un poco para el relleno y agregamos lo que reservamos de nuez. Vamos a agregar el relleno. Agregamos la otra capa de bizcocho y vamos a cubrir todo el pastel con la crema de chocolate que acabamos de realizar. Así vamos alisando este delicioso pastel. Ya la decoración se las dejo a ustedes. Yo corté un papel encerado de la medida del bizcocho porque quiero partir en 4 partes el pastel. Y vamos a acomodar esas 4 partes, todas las nueces con caramelo, para el momento de partir no nos estorben. Así terminamos con este delicioso pastel. Vamos a dividirlo. Queda delicioso este pastel de chocolate brownie. De verdad que les va a encantar. Queda suave, tierno y húmedo. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel básico para fiestas, para eventos, de mantequilla, sabor vainilla. Espero les guste y comenzamos. En un recipiente vamos a agregar 220 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente.
Agregamos 1,5 tazas de azúcar, que equivale a 300 gramos. Vamos a batir. Este pastel es un pastel blanco, así se le llama, un básico de la repostería. Ya que el azúcar y la mantequilla se integraron, vamos a agregar poco a poco 5 claras de huevo. Si quieres agregar los huevos completos serían 3 huevos, pero así no va a quedar blanco el bizcocho. Recuerden que cualquier cambio que le hagan a la receta, el resultado final sería diferente. Este bizcocho queda delicioso y es ideal para pasteles de piso. Agregamos 1 cucharada de esencia de vainilla y 1/4 de cucharadita de esencia de almendra transparente. Batimos, recuerda siempre raspar las orillas y el fondo para comprobar que todos los ingredientes estén bien integrados. No se preocupen si se ve cortado. Cuando le agreguemos la harina, va a quedar una mezcla muy lisita. Cernimos 360 gramos de harina todo uso y también 2 cucharaditas de polvo para hornear y una pizca de sal. Batimos para integrar, no hay que sobrebatir la mezcla, solo lo necesario. Agregamos 1 taza de leche a temperatura ambiente y se la vamos a ir agregando poco a poco, alternando con la harina. Terminamos de agregar la harina y la leche. Raspamos las orillas y el fondo para integrar muy bien todos los ingredientes. Solo batimos lo necesario, no hay que sobrebatir la mezcla. Yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros, pero puedes utilizar 2 moldes del mismo tamaño, que sería de 20 centímetros. En el fondo vamos a agregar un papel para hornear redondo y en las orillas vamos a engrasar con manteca vegetal y un poco de harina para que no se nos vaya a pegar el bizcocho. Horno precalentado 180 grados centígrados por 40 a 45 minutos, depende de cada horno. Aquí ya salieron del horno, vamos a dejar enfriar. Comenzamos con la crema de mantequilla. Vamos a utilizar 340 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Vamos a batir y agregamos 600 gramos de azúcar glass. Lo vamos a agregar poco a poco. Agregamos 1 cucharada de esencia de vainilla y 4 cucharadas de leche a temperatura ambiente. Vamos agregando el azúcar glass con mucho cuidado para no levantar todo el azúcar. Batimos las orillas y el fondo para comprobar que esté bien integrado. Si quieres esta crema para altas temperaturas, te recomiendo agregar la mitad de manteca vegetal y la otra mitad de mantequilla sin sal. Aquí ya terminamos con esta deliciosa crema de mantequilla. Aquí ya está frío, reposó toda una noche. Vamos a dividir en 2 partes el bizcocho y quitamos la pancita.
Solo vamos a agregar crema, no vamos a agregar ningún relleno. Puedes utilizar el relleno de tu preferencia. Vamos a cubrir el pastel, el atrapamigas, y vamos a meterlo al refrigerar. Y volvemos a agregar más mantequilla para terminar de decorarlo. Terminamos de alisar. Yo voy a utilizar la duya 1B de Wilton. Agregamos chispas de chocolate de colores en las orillas y en la parte de abajo. Y aquí ya terminamos con este delicioso pastel blanco para fiestas. Este pastel es un básico de la repostería. Vamos a partir para que vean cómo quedó por dentro. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar este pastel delicioso de zanahoria. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. En un recipiente vamos a agregar 1 taza y 1/4 de aceite vegetal, 1 taza y 1/4 de azúcar. Batimos y agregamos 4 huevos. Puedes sustituir la mitad de azúcar morena y la mitad de azúcar regular. Agregamos 2 cucharadas de esencia de vainilla, mezclamos muy bien. Estos pasos también puedes utilizar la batidora de mano. Cernimos 2 tazas y media de harina, 1 cucharadita y media de canela en polvo, 1 pizca de sal, 2 cucharaditas de polvo para hornear y 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Batimos. Agregamos la otra parte de harina. Y con una espátula de forma envolvente vamos a ir agregando 80 gramos de nuez granillo tostado y 3 tazas de zanahoria rallada. Más o menos son 5 zanahorias grandecitas. Aquí de forma envolvente vamos a estar agregando la zanahoria. Esta receta de zanahoria queda deliciosa, no necesita piña, no necesita manzana, ni otro tipo de frutos, de verdad que queda delicioso. Sí les recomiendo que doren la nuez para que saquen todo su sabor. Yo voy a utilizar 2 moldes de 20 centímetros. Vamos a agregar papel encerado en el fondo y un poco de manteca vegetal y harina en los lados. Horno precalentado 180 grados centígrados por 30 a 35 minutos. Aquí ya salió del horno. Comenzamos con la crema de queso con mantequilla. En un recipiente vamos a agregar 440 gramos de mantequilla sin sal y 380 gramos de queso crema. Deben de estar a temperatura ambiente. Vamos
a batir para que se integre. Yo aquí estoy haciendo una receta doble. Para cubrir y rellenar este pastel solamente necesitamos la mitad de esta receta. Raspamos las orillas y el fondo. Agregamos 10 tazas de azúcar glass. Agregamos poco a poco el azúcar glass. Con esta receta relleno y cubro 2 pasteles de 20 centímetros. Si tú quieres hacer solo una receta, sería la mitad de las cantidades. Así vamos a ir agregando poco a poco el azúcar glass. Aquí ya terminamos de agregar las 10 tazas de azúcar glass. Vamos a raspar las orillas y el fondo y volvemos a batir. Y aquí terminamos con esta deliciosa crema de queso y de mantequilla. Vamos a rellenar y cubrir este delicioso pastel de zanahoria. Yo no le voy a agregar ningún relleno, solo va a ser la crema de queso con mantequilla. Agregamos la siguiente capa de bizcocho y vamos a cubrir todo el pastel, una primera capa para atrapar todas las migas. Lo vamos a llevar a refrigerar. Y aquí ya está listo para agregarle la siguiente capa. Vamos a cubrir todo el pastel y alisar. Yo trituré 50 gramos de nuez granillo tostado. Y vamos a decorar toda la parte de la orilla. La decoración se las dejo a ustedes. Yo voy a utilizar la duya 1E de Wilton para la decoración de arriba. Algunas nueces con caramelo. Y terminamos la decoración de este pastel. Ya está listo. Vamos a partir para que vean cómo queda por dentro. Le quité las nueces de arriba para que nos permita hacer el corte. Para el relleno no hice nada especial, solamente que los dos bizcochos quedaron un poquito hundidos en el centro. Por eso quedó así el relleno. Quedó delicioso este pastel de zanahoria, quedó tierno, suave, húmedo. Les va a encantar. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel Red Velvet o terciopelo rojo, un básico de la repostería. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Aquí tengo 3/4 de taza de leche y vamos a agregarle una cucharadita y media de vinagre blanco. Mezclamos y agregamos colorante en gel, color rojo. Yo, como este colorante no es muy fuerte, agregué 3 cucharaditas de este colorante en gel comestible. Vamos a reservar. En un recipiente vamos a cernir 2 tazas y 1/4 de harina, 3 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar, 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz, media cucharada de polvo para hornear, una pizca de sal, agregamos lo que nos quedó de la harina
y cernimos todos los ingredientes secos. Mezclamos y vamos a reservar. En un recipiente vamos a agregar 90 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Vamos a batir y vamos a agregar 1,25 tazas de azúcar, 3/4 de taza de aceite vegetal. Vamos a batir. 1 cucharada de esencia de vainilla, 3 huevos, se los agregamos poco a poco. Vamos a alternar con la harina y con la mezcla del colorante. Vamos a raspar las orillas y el fondo para comprobar que esté bien integrado. No hay que sobrebatir la mezcla. Yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros, lo engrasé con manteca vegetal y agregué un poco de harina. Lo llevamos a hornear, horno precalentado 180 grados centígrados por 35 a 40 minutos, depende de cada horno. Aquí ya salió del horno, vamos a dejar enfriar. Comenzamos con la crema de queso con mantequilla. En un recipiente vamos a agregar 440 gramos de mantequilla sin sal y 380 gramos de queso crema. Deben de estar a temperatura ambiente. Vamos a batir para que se integre. Yo aquí estoy haciendo una receta doble. Para cubrir y rellenar este pastel solamente necesitamos la mitad de esta receta. Raspamos las orillas y el fondo. Agregamos 10 tazas de azúcar glass. Agregamos poco a poco el azúcar glass. Con esta receta relleno y cubro 2 pasteles de 20 centímetros. Si tú quieres hacer solo una receta, sería la mitad de las cantidades. Así vamos a ir agregando poco a poco el azúcar glass. Aquí ya terminamos de agregar las 10 tazas de azúcar glass. Vamos a raspar las orillas y el fondo y volvemos a batir. Y aquí terminamos con esta deliciosa crema de queso y de mantequilla. Vamos a dividir en 2 partes y vamos a quitarle la pancita. Yo no voy a agregar ningún relleno, solamente la crema de queso. Cubrimos todo el bizcocho y vamos a llevar a refrigerar. Esta primera capa de crema es la atrapamigas. Aquí ya está durito la primera capa. Vamos a agregar la segunda capa y vamos a alisar y a cubrir todo este pastel.
Con la pancita que le quitamos al pastel, vamos a hacer miguitas y se la vamos a agregar en las orillas. Ya la decoración es opcional. Yo voy a utilizar esta duya, que es especial para pétalos. Esta duya no tiene número, por eso se las mostré cómo es. Y así terminamos con este pastel básico de la repostería. Queda delicioso este pastel. No necesita humedecer. Es un pastel suave y tierno. Queda delicioso. Espero lo intentes y me comentes. Así te enseñé a realizar estos 4 pasteles diferentes básicos. Puedes unirlos y hacer negocios. Muchas gracias. Nos vemos.